En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy es martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se les adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Y le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, acá es muy interesante, dice: terminar la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Bueno, este relato, hermanos, que nos permita a nosotros, pues hoy día, saber quién es Jesús, que es el Hijo de Dios. Si esta es la experiencia que tuvieron esas personas, ¿por qué no aprender de ellos? Sobre todo que ellos han tenido una presencia personal, vivida con el Señor. ¿Qué mejor que estos relatos en los cuales se nos habla de la interrelación entre Jesús y la población, para que nos dé confianza a nosotros, ¿no? También acá tenemos el relato, ¿no?, de Pedro. Jesús ha hecho la multiplicación de los panes, ¿no? Se ha preocupado por la necesidad de las personas. Las personas, muchos de ellos ven la parte material todavía y no se dan cuenta del significado de los milagros de Jesús, ¿no? Dicen que el amor entra por la barriga, dicen así, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que después de la multiplicación de los panes, los apóstoles se han embarcado. Y Jesús se ha ido a rezar.
Él estaba solo rezando, mientras tanto la barca iba muy lejos de tierra, sacudida por las olas, el viento era contrario, ¿no? Este es un momento en el cual los apóstoles están caminando ya solos. Jesús no está con ellos. No hay una presencia física de Jesús ni espiritual de Él en ese momento. Bueno, están haciendo su experiencia, ya han tenido una experiencia con el Señor, ahora tengan que respondan en su experiencia propia. Nosotros también creemos en el Señor, fíjense tantos problemas que pasamos, hambre, miseria, no hay trabajo, ¿no? Pero que esas olas, que esas adversidades, ¿no? No nos hagan perder la confianza en el Señor. Es muy importante, ¿no? Acá dice bien claro. Llegada la noche, mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra. Así nosotros estamos en una barca en este mundo, en esta Lima, ¿no? Y en este Perú, navegando en esto, ya estamos después de elecciones, seguimos con la pandemia, todas esas cosas, ¿no? No perdamos la fe, hermanos. No perdamos la fe, porque si pierdes la fe vas a sucumbir, es lo que le pasó a Pedro. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua, ¿no? Es Dios que se acerca, pues, ¿no? Muchas veces las acciones de Dios la gente las toma como coincidencia, casualidad. Le buscas una razón científica a las cosas. No, hay que saber ver a Dios en nuestras vidas, hermanos. No seamos tan, no seamos como Tomás, ¿no? Ver para creer, no tan incrédulos. Eso es ser incrédulo, ya ni siquiera ser ingenuo, eso es ser incrédulo, no querer creer, a pesar de que tienes las pruebas palpantes, ¿no? Vivimos en este país, ¿no? En el cual Dios permite, ¿por qué permite Dios? Porque te ha dado libertad. No te olvides de que el Señor mismo ha dicho, di sí a lo que es sí y no a lo que es no, que el resto viene del maligno. Ya si te pasan mal las cosas, no le eches la culpa a Dios. La culpa la tienes tú porque te has apartado de Él. La culpa la tienes tú porque no has puesto tu confianza en Él. La culpa la tienes tú porque te crees autosuficiente y que eres capaz de, que no necesitas de Dios. Ese es un error grave, hermanos. No debemos de pensar así, ¿no? Cada persona, en el lugar donde le toca desarrollar su existencia y por lo tanto la responsabilidad que tiene, o sea, ya sea en el hogar, papá y mamá tienen una responsabilidad los dos. Que el hogar camina mal, el problema no es Dios, eres tú. Que no sabes cumplir con lo que Dios te dice cómo debe ser el matrimonio. El hombre tiene que aprender, tiene que reconocer, tiene que aprender, tiene que estar seguro de que es dependiente de Dios, no depende de él mismo. ¿Te ha tocado ser presidente? Bueno, trata de hacer lo que Dios quiere que para ese pueblo en el cual Él te ha puesto al frente como presidente, ya sea como ministro, los congresistas, ¿no? Que cada uno se está mirando, yo soy de este partido, tú eres del otro. Acá ya no importa el partido. Acá lo que importa es lo que Dios te pide para este país. No lo que tú crees que debe de tener este país, no. Y lo peor del caso es de que si un partido de oposición, de que no es tu partido, presenta una buena ley, te vas a oponer simplemente por el hecho de que el otro
no tenga el prestigio de decir propuse una buena ley, ¿no? Tengamos fe en Dios, ¿no? ¿Qué le pasó a Pedro porque no tuvo fe en Dios? Cuando Jesús le dice ven, él comenzó a caminar, pero ¿qué dice el relato? Los discípulos, Señor, tú eres, manda, mira a ti, y andando sobre el agua. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame, ¿no? Bueno, caminemos con seguridad en las enseñanzas del Señor. Recordémonos qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Busquemos el bien común. Dios no nos ha creado para vivir aislados cada uno, un mundo por separado, no. Nos ha creado para vivir en una sociedad, ¿no? Y que hoy día es una sola sociedad porque por la globalización nos une a todos. Hay que saber manejar esa globalización para el bien. Y eso es lo más importante, hermanos, ¿no? Vivamos todos tratando de amar a Dios y amar al prójimo, pero siendo sinceros con nosotros mismos, con nuestra conciencia, en amar a Dios y en amar al prójimo. No vayas a hacer pantalla de amor al prójimo y ver solamente tu propio interés, sino que realmente ama al prójimo y busca el bien y ayuda al más débil, al más necesitado. El Señor te bendiga, te proteja y te cuide todo mal. Amén.